Yo tenía todo un sermón preparado sobre la oración y luego ocurrió dos cosas el sábado. Primero, esta nación comenzó junto con Israel a bombardear a la nación de Irán, terminando en matanza de varios líderes que ya por mucho tiempo habían estado matando a su propio pueblo. A la misma vez de ese acto militar de los estados y de Israel, yo estuve aquí en la iglesia, en el retiro pequeño que se tuvo aquí el sábado. Y yo estuve reflexionando en oración con el Señor. Y esas dos cosas me cambió de completo lo que el Señor puso en mi corazón para hoy. Entonces, quiero comenzar con el entender que Jesús, al enseñarnos de oración, lo hace en el contexto de retar nuestro uso de poder en nuestras vidas. Y muchas veces no lo vemos al comienzo, pero Jesús comienza a enseñar de oración como parte del sermón de la montaña o del monte. Y ese sermón contiene parte de las cosas más radicales de Jesús. Las bienaventuranzas. Voy a pedirle a Marcela que pase adelante porque a veces me enredo esas palabras. Y quiero que ustedes escuchan cuando Jesús en Mateo 5 llama a la gente a venir a escucharle predicar. Él comienza en el verso 3 de Mateo 5 con las bienaventuranzas. Escucha cómo Jesús voltea el poder. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. ¿Cuántos de ustedes en momento de su vida fueron los pobres en espíritu? ¿Cuántos han sido los que lloran y necesitan la consolación? ¿Cuántos han sido los humildes que recibirán de la tierra? ¿Cuántos han sido los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Cuántos de ustedes han sido los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por seguir el camino de Cristo? Jesús comienza a enseñarnos de oración en un contexto donde ya ha volteado las mesas y ha comenzado a decir que las figuras de autoridad, las personas con lo cual pone más énfasis, no son los modelos en mi reino. Y si vamos a Mateo 6, donde continúa con la enseñanza de oración, Jesús comienza diciendo: cuando ores, no sea como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en la sinagoga. Como pastora me queman las patas, ¿no? Porque está diciendo Jesús:
La oración verdadera no se manifiesta en tu capacidad de pararse enfrente en público y declarar una oración. Una de las cosas que me pasó en el retiro el sábado. Yo estuve en la capilla porque me gusta estar ahí. Y el Señor me dice, no, Jennifer, vaya al santuario. Ay, no, Señor, que tengo mi agua, mi Biblia, todo, estoy cómoda, aquí no quiero moverme. Váyase, me dijo el Señor. No me dejaba en paz. Termino en la banca donde está Isabel. Y en ese momento venía una luz tan preciosa de la ventana. Y el Señor como que me habló, me dijo, a veces la luz no viene de enfrente. A veces la luz viene del lado que uno no espera. Cuando uno tiene poder, privilegio aún en la iglesia, el Señor enseña que uno tiene que estar en comunión y conversación con el Señor, no siempre siendo la autoridad enfrente. No sea como la gente hipócrita que le encanta orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que la gente lo vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú ores, entra en tu aposento. Con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús está diciendo que no le parece oración en comunidad. No. Está diciendo que muchas veces confundimos el poder y la oración. Que la oración debe de ser una plática honesta con Dios. Que debe de estar algo en secreto con un Señor que conoce mi nombre, que conoce mis intenciones, que conoce mis peticiones aún antes que los presento delante de Dios. Oración debe de ser una comunicación entre hijo y padre o hijo y pariente. No una forma de usar poder sobre otro. Tal vez ustedes han visto lo que Jesús está hablando. Personas que al tomar la postura de oran largo y extendido con muchas palabras, que nunca para la oración y la gente hasta que se duerme en medio de la oración. O la gente que ora de manera que está usando una metodología de palabras que parece que es secreto, que uno tiene que haber estudiado. ¿Cuántas veces en tu vida has pensado, Señor, yo no puedo orar porque no sé usar esas palabras? Jesús está entrando, rompiendo esas barreras, diciendo que no es un acto de poder, es una forma de comunicarse con Dios, y el poder más grande en el mundo va a encontrar cuando estás en comunicación directa con tu Creador. Jesús continúa: cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos que piensen que por hablar mucho serán escuchados. N.T. Wright, el autor del libro que estamos usando, dice que en el tiempo de Jesús, la gente pagana, la gente que no seguía a Jesús, pero seguía a otros dioses, tenía el entender que los dioses no iban a responder si ellos no usaban una secuencia de palabras que abría el cielo de sus oraciones. Jesús dice, usted está en diálogo con un Creador que te conoce. No se trate de palabras mágicas, se trata de la sinceridad, como dicen los niños, de hablar con el Señor. Si oración es comunicación con Dios, la iglesia ha cometido un error muy grande en comunicar que la oración está reservado por unos cuantos. Cada uno de nosotros necesitamos ser nutrido en oración. Una de las cosas que hablamos en el retiro del sábado, y les recomiendo cuando tengamos otro en abril que vale la pena ir. Una de las cosas que hablábamos es que muchos de nosotros tenemos las mejores intenciones de oración.
No te voy a pedir levantar la mano, pero yo me pongo en ese barco. Las mejores intenciones de oración, sabemos que la oración es importante, pero el acto, la disciplina de tomar espacio en nuestras vidas para orarle al Señor, muy difícil en la vida que tenemos. Encima de eso, cuando nosotros sí entramos en oración, ¿cuántos de nosotros estamos en oración en medio de un va y viene diciéndole, Señor, por favor, que sea con fulano, que proteja a sotano, que haga esto, que me escucha ahí? Y estamos con una lista de cosas con lo cual tenemos miedo o necesidad. ¿Alguien hace eso? Solo yo. Gracias, Lorena. Cuando yo sentaba ahí donde estaba Isabel, uno de los ejercicios era anotar cosas importantes que habían pasado en enero y febrero. Y cuando yo miraba mi papel, estaba lleno de miedos y de dificultades. Y se me vino al corazón, cuando el miedo y lo difícil es tan grande, no hay espacio de escucharle a Dios. Simplemente estoy en las preocupaciones. Jesús está diciendo, oración no es un acto público para llamar atención. No es momento de probar que usted sabe 17 textos bíblicos de memoria y lo puede recitar todo en una sola oración. Oración es hablar con el Dios que te creó, que sabe tus necesidades antes de pedirlo. Y luego, como dice N.T. Wright, Jesús nos da un marco, un bosquejo, una manera que podemos estructurar nuestras oraciones. ¿Y qué hemos hecho con eso? Lo hemos convertido en palabras mágicas. El Padre Nuestro. Yo oro el Padre Nuestro. Pero la intención de Jesús no era solamente darnos algo para orar sin pensar. La intención de Jesús era darnos una forma de ver lo que el Señor quiere de nosotros en oración. Primero, en esa forma que el Señor nos da, uno dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo no estoy orando, platicando, hablando con un Dios que no es familiarizado con quien soy. Si a usted es obstáculo pensar en Dios como Padre y prefiere pensar en Él como Madre, Dios es Dios, incluso de todos los géneros. Pero es un Dios que te ha creado, un Dios que está presente. Estás hablando con alguien que ya ha declarado con su vida que te ama. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La siguiente parte del Padre Nuestro, en el verso 10 de Mateo 6. ¿Cuántos sabían que estaba en la Biblia el Padre Nuestro? Sí. Mateo 6, verso 10, habla de la intención nuestra en orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros estamos platicando con el Señor, no es solamente una lista de las cosas de mi voluntad. Señor, haga tu voluntad en mí. Silencia las voces de miedo tanto para que yo te pueda escuchar. Haga tu voluntad. Que venga tu reino en el cielo como en la tierra. Al escucharle a Dios, a querer afinar nuestras vidas a su voluntad, a participar en la creación de su reino. Y eso se hace con las bienaventuranzas, consolando los que están llorando, dándole de comer a los que tienen hambre, caminando con los que están haciendo la paz. Cuando nosotros estamos participando en el hecho que el reino de Dios viene aquí en la tierra como en el cielo, tenemos la certeza que Dios no está diciendo, aguántanse hasta que yo venga. No. Como oró Jesús en Juan 17.
Yo les dejo en el mundo, Padre. Y yo sé que la maldad camina en el mundo, pero yo les dejo ahí para que ellos puedan ser uno y ser testimonio de tu reino que va a venir. Cuando alguien ve tu vida, ¿qué aprende del reino de Dios? Cuando alguien escucha tu oración, ¿qué aprende de tu entender de quién es Dios? Jesús está diciendo que es tan abierto como un hijo hablando con su padre amoroso. En el verso 11, como dijeron los niños, muy importante, en el verso 11 Jesús también incluye las necesidades de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Señor, hoy por favor sea con mis hijos, 22 años de edad y hasta que me quite el aliento de orar por ellos. Danos el pan de cada día hoy, Señor. Dame lo que necesito hoy. Pero no es eso todo mi oración. Sigue diciendo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién perdona a quién primero? ¿Yo perdono a mi vecino o Dios me perdona a mí? Yo siempre entendí que el Señor decía, yo te perdono, por lo tanto debes de perdonar a los otros. Pero el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, por lo menos de la misma vez. Dios me está perdonando, yo estoy perdonando. Esa unidad que Cristo quiere no existe si no hay perdón. Entrando más en eso, si uno va al verso 14, que muchas veces no lo hacemos, por favor en sus boletines ve el verso 14, que es después del Padre Nuestro. Jesús dice, porque sabe el Señor que el perdón nos cuesta. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Ok, gracias, Señor. El verso 15. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. ¿Están vinculados, Señor? Tu gracia para mí y el llamado de perdonar. Yo creo que la gracia de Dios es tanto que Dios no espera nuestras acciones para ser quien es Dios. Pero Jesús está haciendo un énfasis tan profundo porque es una área donde nosotros necesitamos mucho en oración. Si nosotros tenemos una gran lista de todas las cosas que ha hecho alguien a nosotros y estamos intentando todavía vivir en comunidad con ellos, ¿está funcionando? No muy bien. Como iglesia universal, si estamos acusando a los católicos de eso y los bautistas de eso y los pentecostales de eso, ¿podemos vivir en unidad? Si nosotros estamos con una gran lista de las ofensas de nuestros hijos, ¿vamos a poder mantener una relación hasta su adultez? Hay muchas preguntas que salen de eso. Pero Señor, ¿qué pasa si yo soy llamado a perdonar a alguien y no aceptan mi perdón? ¿Qué tal pasa, Señor, si tengo que perdonar a alguien? Yo por lo menos creo muy profundamente que el Señor nunca quiere que uno se quede en unas circunstancias de abuso o de peligro o de injusticia. Pero Jesús no está hablando de la otra persona, está hablando de nosotros. Perdona mis deudas, Señor, como yo también he perdonado a mis deudores. La última parte del Padre Nuestro. No nos metes en tentación. La falta de perdón es una tentación. El ego es una tentación. Sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nosotros como cristianos, como religiosos,
como iglesia somos muy buenos en tomar las cosas de Dios que requieren humildad y convertirlos en arma de abuso de autoridad. Kathy Escobar en su libro habla del hecho que mucha gente ha experimentado abuso de autoridades religiosas sobre lo largo de su caminar en la fe. Y la iglesia no habla de eso. Yo no estoy hablando simplemente de abuso sexual, aunque eso existe mucho. Estoy hablando del hecho que nosotros tendemos a escuchar del poder de Dios, apropiarnos de ese poder y querer usarlo encima de otros. Y Jesús dice, ustedes deben de hablarme como niños y no ser tan hipócritas. ¿Sabe qué significa la estola? Eso siempre me ha dado risa. La estola supuestamente es símbolo de la toalla que Jesús ponía a su alrededor cuando lavaba los pies de sus discípulos. Pero lo hemos convertido en señal de autoridad. Solamente la gente ordenada lo puede poner, no la otra gente. La toalla de servicio es para todos. El llamado por nuestro bautismo es para todos. Jesús está empujándonos a contemplar nuestra manera de usar poder, aún el poder religioso. Por eso, en Mateo 11, otro ejemplo de oración, en ese Jesús está dándole gracias a Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos y los revelaste a los niños. Mucha gente en el tiempo de Jesús y en el tiempo de ahora piensan que Jesús, que Dios escucha las oraciones de la gente estudiada más que las suyas. Hay gente que viene donde mi pastora, ore por mí, porque Dios le escucha más que a mí. Jamás, nunca. Jamás, nunca. Yo oro, por supuesto. Y hay fe y poder en una comunidad orando, pero Dios no me ha dado privilegio por ser pastora en oración. Más bien, dice Jesús, gracias Señor, porque las cosas las escondiste de los sabios, de los estudiados, y los revelaste a los niños. Tenemos que tener fe. ¿Quién fue? Cindy lo dijo. Cuando oramos tenemos que orar con fe de niño. No que Dios va a cumplir nuestra voluntad, siempre va a cumplir la suya. Pero que Dios nos va a escuchar. Y lo lindo es que Jesús sigue. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar y yo los haré descansar. ¿Cuántas veces nosotros hemos convertido a nuestra propia caminada en la fe en algo que cansa? Tengo que hacer 1000 cosas, tengo que aparecer tanto. Y Jesús está diciendo, yo te estoy invitando a venir a mí. El poder de la oración es que el Señor de su propia boca dicen, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La oración nos pone en manos de un Dios que quiere descanso, respiro y amor por nosotros. Entonces hoy día yo les invito literalmente a considerar tu vida en oración. ¿Pensás en orar más de lo que ores? Cuando ores, ¿pensás que tenés que hacerlo de tal modelo y manera que no es tu corazón que está hablando? ¿O has convertido la oración o tus hábitos espirituales en una manera de sujetar a otra gente? Ninguno de eso es la voluntad de Dios. Vengan a mí, los agotados de tanto trabajar, y yo les haré descansar. Jesús pidiendo por nosotros. Padre, yo sé
que están en medio de la maldad. No me deja caer en tentación, Señor, mas líbrame del mal. Estamos bombardeando Irán, estamos jugando con fuego. Hay miles y miles y miles de vidas de personas que están sufriendo. Hay niños en Palestina que están escuchando los tiros bajo, arriba de su cabeza, preguntando a sus padres si la paz es posible. Estamos en medio del mal. No me dejes caer en tentación, Señor, mas líbrame del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, gracias a Dios. No hay una estola que da poder. En la mano de Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Juan 17, Jesús oraba, glorifícase en mí, Señor. Si usted hace la obra de Dios, si da de comer a la gente, si perdona aunque no quiere, es la gloria de Dios que se manifiesta, no la gloria suya. Porque cuidado, se queda ahí parada, orando enfrente para que la gente vea, no para que él está en diálogo con Dios. Cuando yo estaba en mis 20s, trabajaba para la iglesia metodista y ocurrió unas cosas de acoso sexual que no eran justos. Yo entré en el proceso de denunciarlo, pero jamás nunca me olvida. De una viejita, una señora, me dice, yo te tengo. Esa señora caminaba alrededor de todos los cubículos de las oficinas donde yo trabajaba. ¿Y qué hacía ella? Oraba. Y nadie podía pararla. Nadie podía decir que lo que ella estaba haciendo era bueno o malo. El poder de la oración te pone en manos del poder de Dios. Así que ore. Ore por tu vida, ore por tus hijos, ore por tu iglesia, ore por esta nación. No porque Dios siempre aparece de la manera que queremos del instante. Pero el proceso de la comunicación es el armamento más poderoso de nuestra fe. Que Dios sea nuestro Padre en diálogo de oración. Amén. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás